tortillita o una arepita. Se te hizo agua la boquita y los bollitos con esa sopita, qué rico. ¿Qué? Pedritos Restaurant. El sabor de nuestra tierra pura sabrosura. Pedritos Restaurant. Ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura. Pedritos Restaurant. Regresamos con Agárrate y quiero recomendarte, si tienes una cartera de diseñador o un reloj marca Rolex y pues necesitas dinero en este momento, ese reloj, esa cartera ya no lo usas, pues comunícate con Maru Consign. Ellos certifican el origen de la cartera o del reloj y van a negociar contigo. A lo mejor lo que quieres es tener una buena cartera de diseñador o un buen Rolex, visita la página web de Maru Consign. Ahí hay bellezas en carteras de diseñador a muy buen precio, en perfecto estado, con su origen certificado y te lo van a enviar a cualquier parte del mundo excepto a Asia. Y también te recuerdo que si quieres hacer una cita con Calogero para arreglarte el corte, para cambiarte el look, el tinte, etcétera, bueno, hazla a través de su página web que es www.tured.com o a través de su aplicación que es Tu Red. Una vez que tengas la cita, trata de ser puntual y así se evita que haya muchas personas en el local de Tu Red y podemos respetar el distanciamiento social. Regresamos con Agárrate. Vamos a conversar con Edison Calderón. Edison es el líder del movimiento Una Carta Salva una Vida y ha estado al frente de las denuncias de los venezolanos que están siendo deportados vía República Dominicana. Ya hay varios venezolanos que, a pesar de que se supone que hay una restricción para la deportación de venezolanos, ya han sido enviados a Venezuela. Edison, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Patricia. Nuevamente, gracias por permitirnos estar acá en tu programa. Y bueno, como tú lo dices, tenemos una situación muy grave en este momento, ya que se han dado varias deportaciones de varios venezolanos y han usado un tercer país para enviarlos. Pero la situación es muy grave, Patricia, como lo acabas de decir, pues lamentablemente creo yo que nos siguen usando, Patricia, nos siguen usando, no quisiera decirlo, pero nos siguen usando en los, ¿cómo decirlo?, en las canchas o en los juegos políticos que hay en todo el mundo, porque en Venezuela éramos el costal, si se puede decir, de la oposición y el chavismo. Ahora que ya pasó todo esto, aquí en Estados Unidos volvemos a ser el costal en medio de un juego político, ya que como todos saben, o para los que no saben, pues ICE mayormente cuando estaba la antigua administración aquí en Estados Unidos, en la presidencia obviamente, ICE tenía una muy buena comunicación y una comunicación muy estrecha, si se puede decir, con esa administración. Y por ello hacían todo de la mejor manera posible para no afectar ni al gobierno ni afectarse a ellos mismos. ¿Qué está pasando hoy en día? Voy a pedir a producción que ponga la primera imagen, por favor. ¿Qué está pasando hoy en día? Mira, Patricia, esta imagen corresponde a una de las hojas que firma la embajada venezolana aquí en los Estados Unidos. Esta es una hoja, un permiso, si se puede decir, un aval que la embajada le firma a ICE para poder deportar a una persona, para sacarla de Estados Unidos, pero se hacía solo para aquellos venezolanos que tenían delitos en este país y obviamente eran expulsados de Estados Unidos. ¿Cómo hacían el modus operandi, si podemos decirlo? La embajada de Carlos Vecchio firmaba este papel y este papel se lo enviaban a ICE y ICE ya tenía el ok o el soporte de alguna institución venezolana para poder deportar a un venezolano. ¿Qué pasa hoy en día, Patricia? Hoy en día, debido a estas deportaciones que hemos tenido, pues voy a pedir a producción que ponga la imagen número 2. ¿Qué está pasando hoy en día, Patricia? Que resulta de que ahora no es la embajada de Carlos Vecchio aquí en Estados Unidos que firman o que hacen el papeleo consular para deportar a un ciudadano venezolano de Estados Unidos, sino que ahora ICE
directamente tiene relación con el gobierno venezolano, ya que ICE está trabajando directamente con la Cancillería venezolana en Caracas, como todos saben, y aquí pueden ver en la imagen que está en pantalla, quien firma este papel para que un ciudadano venezolano sea deportado de Estados Unidos y se le permita el ingreso a República Dominicana y luego posteriormente ser enviado a Venezuela es Eulalia Tavares Roldán. ¿Quién es Eulalia Tavares Roldán? La nueva cancillera de Venezuela. Entonces, aquí pueden ver, aquí está el personaje, pueden ver su foto, quién es la persona. Eulalia Tavares es la directora de Relaciones Consulares en Venezuela. Me encanta lo que dice el tuit de la Cancillería venezolana, productivo en el ámbito laboral, porque escriben como hablan. Así es, Patricia. Pero lo que me llama la atención de todo esto, antes de llegar a hablar de este punto nuevamente, de esta señora, mi pregunta es, Patricia, y mi pregunta es para el mundo. Nuevamente los venezolanos estamos siendo víctimas de un juego político, en este caso entre republicanos y demócratas aquí en los Estados Unidos, porque siempre que pasa algo en el tema migratorio, ahora es una guerra entre Texas y el gobierno de Biden, entre ICE y el gobierno de Biden. Entonces, yo acá no estoy defendiendo a nadie, porque yo soy un ciudadano venezolano y estoy en este país y espero estar en este país hasta que nuestro país se cambie, hasta que nuestro país cambie y volver a mi país. Pero el punto es, ¿quién autorizó a esta señora? ¿Quién autorizó a ICE para que pudiera tener comunicación directamente con el gobierno de Venezuela para poder deportar a ciudadanos venezolanos? Yo en estos momentos hago un llamado a las instituciones internacionales para saber si de una vez por todas hacen algo en el tema de Venezuela, y me quiero referir específicamente nuevamente al ciudadano que vimos en pantalla hace unos minutos atrás, que es el señor Carlos Vecchio. Nosotros, yo como ciudadano venezolano, exijo una respuesta, exijo una explicación de por qué usted está en este país supuestamente para socorrer, ayudar a los venezolanos, permiten este tipo de actos. Quiero hacer un llamado al gobierno de Biden, que ellos investiguen y vean quién autorizó, quién dio el permiso para que esta señora firme este papel, Patricia, porque aparte, déjame decirte que hice la tarea, como nos tienes acostumbrados y enseñados tú. Aquí pueden ver en mi imagen, bueno, no se ve muy bien, pero nada más y nada menos que Eulalia Tavares Roldán es conocida como uno de los capos del tema, si se puede decir, migratorio, de apostillaje en Venezuela. Ella es la sucesora de Carlos Arriaza, cuando lo cambiaron de este puesto en los juegos que ellos hacen y dejaron al mando a esta señora. Y esta señora, en lo que pude investigar el día de hoy, bueno, durante estos días, es que esta señora es una mafiosa, igual que todos ellos, es reconocida públicamente como una de las capas del cartel del apostillaje en Venezuela. Entonces mi pregunta es, si Estados Unidos sanciona supuestamente a aquellos que hacen negocios directamente con Venezuela y ha sancionado y sancionado y sancionado a distintos personajes del gobierno, si se puede decir, de esa mafia de asesinos en Venezuela, ¿por qué esta señora la han dejado por fuera? ¿Por qué permiten que ICE, que es un ente en Estados Unidos que es autónomo y puede hacer lo que ellos quieran? ¿Por qué el gobierno no ha insistido en esto, Patricia? Me pregunto. Y nuevamente hago la pregunta y la dejo al aire. ¿Por qué nuestros representantes, que están siempre para la fotico, para el videíto, para todo, no dan la cara ante hechos como estos, Patricia? Sí, esto... yo diría que si ya Carlos Vecchio ha sido desautorizado por el gobierno de los Estados Unidos en el sentido de que le quitaron el placé como embajador, él debe anunciarlo oficialmente y decírselo a los venezolanos. Hablar claro, ¿no? Para que los venezolanos sepan en dónde están parados, porque es que esta situación además es contradictoria
con las políticas que todavía están vigentes con respecto a los venezolanos aquí en Estados Unidos. Entonces, aquí hay algo que o alguien no sabe, o estoy hablando del gobierno de los Estados Unidos, o algo que nosotros no sabemos que cambió y no nos los han informado oficialmente, ¿no? Pero me llama la atención, Patricia, que todo esto sucede, empiezan las deportaciones de venezolanos cuando empiezan la boda que llamamos entre el oficialismo y la oposición venezolana, que se está dando en México. Luego de esto es que esto empieza, Patricia, y eso me llama mucho la atención. Sabemos, nuevamente repito, sabemos que ICE es un ente autónomo aquí en los Estados Unidos, sabemos que es un ente regulador de migración, pero ojo, también en estas deportaciones que han hecho clandestinamente, y decimos que son clandestinamente porque estas personas que han deportado las han llevado de civil al aeropuerto, los oficiales que los acompañan son de civil y los oficiales que los acompañan son de ICE. He estado haciendo la tarea también y he estado investigando que personas, ¿cómo decirlo? Oficiales de ICE no pueden representar su poder o su cargo fuera de los Estados Unidos. Y estos personajes están llevando a estas personas a República Dominicana clandestinamente, como lo dije, porque van de civil, los asustan a los muchachos, no solo a los muchachos, mujeres, hombres, los aterrorizan diciéndoles que les van a poner 1001 casos aquí en Venezuela, aquí en Estados Unidos, que los van a castigar, que los van a enviar a los cuartos de segregación, todo eso, para que ellos acepten la deportación y sean enviados a Venezuela. Aquí está en complicidad ICE, repito, la Cancillería de Venezuela, el gobierno de República Dominicana, quien es que acepta esto, pero ojo, Patricia, no lo acepta para ellos llevarlos y dejarlos en su país, sino para que ellos sean el puente para enviarlos directamente a Venezuela. Están siendo enviados a Venezuela en aviones de Avior. Es la información que tengo, que está saliendo desde República Dominicana hasta Venezuela. Nuevamente le hago el llamado al señor Carlos Vecchio a que le dé una respuesta a los venezolanos, a que nos dé una respuesta a nosotros como ciudadanos venezolanos que estamos al tanto de la situación migratoria para todos los venezolanos aquí en Estados Unidos, que por favor dé la cara y dé una explicación sensata, si se puede decir, porque estamos cansados, nuevamente repito, estamos cansados, Patricia, de ser el costal en medio de todas las batallas políticas, pero a la final, como lo estuvimos hablando hoy también por teléfono, hace 10 años que se murió el señor Brito. Así es. Hoy ¿Y quién hizo algo? Franklin Brito. ¿Quién hizo algo por este señor? Este señor solo lo único que quería era que le dieran todo lo que él toda su vida trabajó y luchó. ¿Y dónde estuvieron las instituciones? En ese tiempo, que era otra época, nadie hizo nada. Siempre los venezolanos nos tienen ahí. Esperemos que ya todo se va a solucionar. Mientras tanto, pasan atrocidades como estas. Edinson, ¿cuántos venezolanos han sido deportados ya? Hasta el momento confirmados tenemos 8 deportaciones. 8 deportaciones y hay varios que están amenazados, ¿no? Exactamente, hay varios que están amenazados. No vamos a decirlo en Venezuela, porque todos están amenazados en Venezuela. No, amenazados aquí en las cárceles de inmigración con que los van a deportar. Aquí, estas personas han accedido a esas deportaciones porque las amenazas, ya los hemos hablado en otros programas, ICE es un monstruo para nosotros los activistas de derechos humanos y las organizaciones que trabajamos en esta área. ICE es un monstruo, porque a ellos no les importa absolutamente nada. Ellos fueron creados para deportar, para angustiar a las personas con el fin de que la persona o acepte la deportación o sea deportada. Pero aunque sean instituciones independientes, Edinson, no pueden violar la ley. Y aquí hay una norma de no deportación que dicen que ya se venció el tiempo de la no deportación, pero en todo caso, lo que está ocurriendo es absolutamente irregular por el tema de que quien está firmando las deportaciones es una funcionaria de Maduro. Entonces, ahí está la clave de la irregularidad aquí. Exactamente, Patricia. Aparte de esto, quiero hacer un llamado también, porque como sabemos el tema del coronavirus está creciendo terriblemente. Ya he visto anuncios de que incluso en algunos estados de acá de Estados Unidos ha sobrepasado las marcas que teníamos hace un año atrás, cuando la cuarentena o el tema del COVID estaba extremadamente fuerte. Por ejemplo, el condado de Broward
allá en Florida, emitió una alerta debido a todos estos índices de contagio y nosotros estamos muy preocupados porque justo en ese condado tenemos una cárcel, un centro de detención que se llama Broward Detention Center, donde tenemos no solo venezolanos, hay gente de todas partes del mundo que están ahí sufriendo. Tenemos denuncias de Crown, que también está allá en Miami, Florida, donde hay un familiar de uno de los detenidos que nos comenta, Patricia, que este ciudadano tiene 3 meses en ese centro de detención y solo le han dado una mascarilla. El lugar está minado de COVID. Los oficiales entran con un sin mascarilla. Cuando una persona se contagia, simplemente la meten al cuarto de castigo hasta que se le pase el malestar. Si sobrevive, lo sacan. Y si fallece, pues es un número más a todas las muertes que han tenido dentro de los centros de ICE y nadie dice nada. Entonces, necesitamos que por humanidad no, y todo esto, ¿sabes? Que yo te aseguro que, por ejemplo, si hay colombianos ahí, yo te aseguro que el embajador de Colombia va a las cárceles y los visita, pero nosotros no tenemos absolutamente nadie oficialmente que dé la cara por los presos venezolanos. No solo el embajador, sino el consulado, porque claro, todos los países tienen aquí consulados y embajadas. Como lo dices tú, obviamente, Patricia, ellos velan no solo por la integridad del detenido mientras está aquí en los Estados Unidos, sino la integridad del detenido al momento de ser deportado y de ser enviado a su país de origen. Para eso son los consulados y las embajadas, Patricia. Entonces, esta es la situación, desafortunadamente, que tenemos en este momento en cuanto al tema migratorio. Y bueno, Patricia, seguimos trabajando, seguimos luchando fuertemente porque aún así se siguen dando liberaciones. Quiero hacer un llamado muy, muy fuerte o muy preciso a todos aquellos hermanos venezolanos. Entendemos su desesperación, entendemos lo que se está viviendo en este momento, pero lamentablemente hoy en día hay deportaciones para los venezolanos aquí en los Estados Unidos. Si usted considera que no tiene un caso de asilo veraz y comprobable, usted puede ser sujeto a una deportación. Y no solo eso, sino luego de haberse enfrentado a todos los obstáculos que se presentan para poder llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. Así que el llamado es que evalúense, porque el tema país lamentablemente no es partidario o es elegible para que una persona pueda obtener un asilo en los Estados Unidos. Gracias, Edinson. Gracias por habernos explicado cómo es precisamente este proceso de deportación que es absolutamente irregular. Con esto me despido. Hasta mañana.